mujer pobre y sin esperanza, rescata a un bebé indefenso, y su vida vacía renace con amor verdadero. ¿Alguna vez sentiste que tu vida ya no tenía sentido? Hasta que algo inesperado te devolvió las ganas de respirar cuando ya no te quedaban fuerzas ni para intentarlo. Eso fue lo que vivió Refugio, una mujer humilde que cargaba en silencio el peso de no haber podido ser madre, que perdió a su esposo y con él perdió también la esperanza. Hasta que una noche fría en el cerro, la vida le puso en los brazos lo que tanto había pedido, pero de una forma que nunca imaginó. Quédate conmigo, porque esta historia te va a partir el corazón, te va a hacer llorar, y te va a recordar que los milagros más grandes no llegan envueltos en papel dorado. Llegan cuando ya no nos queda nada, y cuando el alma está tan rota que solo puede recibir lo que Dios tiene preparado. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas, y deja tu like y suscríbete para más historias que duelen, que sanan y que tocan esas heridas que solo el corazón entiende. Regresemos a esa mañana en las faldas del Cerro de la Silla, donde Refugio caminaba sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El viento soplaba frío esa mañana en las faldas del Cerro de la Silla. Refugio caminaba despacio por el sendero de tierra, con su costal de nopales al hombro. Sus guaraches levantaban polvo con cada paso. El sol apenas asomaba detrás de las montañas, pero ella ya llevaba 2 horas despierta. Siempre despertaba antes del amanecer, no por disciplina, sino porque el sueño ya no la visitaba como antes. Su choza estaba al final del camino, donde nadie más quería vivir. 4 paredes de lámina oxidada, un techo que goteaba cuando llovía, y un colchón viejo sobre el piso de tierra. No había luz eléctrica, no había agua corriente, solo había silencio. Un silencio que dolía más que el hambre. Refugio tenía 32 años, pero su rostro parecía de alguien mayor. El sol, el polvo y las lágrimas habían marcado su piel morena. Sus manos eran ásperas, llenas de callos y cortadas por las espinas de los nopales. Usaba el mismo vestido desteñido todos los días, un vestido que alguna vez fue azul, pero que ahora era del color de la tristeza. Hacía 3 años que Armando había muerto. 3 años desde que su esposo cayó de un andamio en una obra de construcción en San Pedro Garza García. Los ricos construían sus mansiones sobre la sangre de hombres como él. Refugio recordaba el día que le avisaron. 2 compañeros de Armando llegaron a la choza con las manos sucias de cemento y los ojos bajos. Refugio, lo sentimos mucho. Armando se cayó, no aguantó. Ella no lloró ese día, no pudo. El dolor era tan grande que no cabía en lágrimas. Se quedó sentada en el suelo, mirando las manos vacías, preguntándose cómo seguir viviendo. Después vinieron los meses de hambre. Sin Armando, no había dinero. Refugio intentó conseguir trabajo en las casas grandes, limpiando, lavando, cocinando. Pero nadie la quería. Era demasiado callada, demasiado triste. Los patrones preferían muchachas jóvenes y sonrientes. Entonces comenzó a cortar nopales. Subía al cerro antes del amanecer, cortaba las pencas con un cuchillo viejo, las limpiaba de espinas y las llevaba al mercado de Guadalupe. Vendía cada kilo por 10 pesos. En un buen día, ganaba 50 pesos. En un mal día, volvía a casa con todo el costal lleno y el estómago vacío. Pero lo peor no era el hambre, lo peor era la soledad. Lo peor era despertar cada mañana y recordar que nunca tuvo hijos, que nunca pudo darle a Armando esa alegría. Habían intentado durante años. Refugio rezaba, hacía promesas, visitaba curanderas. Nada funcionó. Su vientre permanecía vacío, como su vida. Armando nunca la culpó. Él le decía que no importaba, que ella era suficiente. Pero Refugio sabía que él soñaba con ser padre.
Lo veía en sus ojos cuando pasaban junto a niños jugando en la calle. Lo escuchaba en su silencio cuando las vecinas hablaban de sus hijos. Ahora Armando estaba muerto y Refugio estaba sola, sin esposo, sin hijos, sin futuro. Caminaba por el mercado cada mañana como un fantasma. Los vendedores ya ni la saludaban. Sabían que ella no compraba nada, solo vendía. Y vendía poco. La gente prefería comprar nopales en el supermercado, limpios y empacados en plástico. Refugio se sentaba en una esquina del mercado con su costal abierto frente a ella, esperando que alguien se detuviera, esperando que alguien le comprara aunque fuera 1 kilo, esperando que el día terminara para volver a su choza y acostarse en el colchón duro, mirando el techo de lámina, preguntándose por qué seguía viva. A veces pensaba en Armando, en cómo era su risa, en cómo la abrazaba por las noches cuando hacía frío, en cómo le decía «mi Refu», con esa voz suave que solo ella conocía. Pero esos recuerdos dolían demasiado. Entonces trataba de no pensar. Trataba de solo existir, de solo respirar, de solo esperar que el tiempo pasara. Las vecinas del cerro la miraban con lástima. Algunas le dejaban tortillas en la puerta de su choza. Otras le ofrecían frijoles. Refugio aceptaba con la cabeza baja, sin palabras. No tenía fuerzas para agradecer. No tenía fuerzas para nada. Una tarde, doña Chuy, la vecina más cercana, se sentó junto a ella en el mercado. «Refugio, mija, tienes que salir de esa tristeza. Armando no querría verte así». Refugio no respondió, solo miró sus manos. «Búscate un hombre, mija. Todavía estás joven. Puedes volver a casarte, tener una familia». Refugio sintió algo amargo en la garganta. «No puedo tener hijos, doña Chuy. Usted lo sabe. Pues adopta uno. Hay tantos niños sin familia». Refugio negó con la cabeza. «¿Con qué? No tengo ni para comer». Doña Chuy suspiró y se fue. Refugio se quedó sola otra vez, como siempre. Los días pasaban iguales: subir al cerro, cortar nopales, bajar al mercado, vender poco, volver a la choza, acostarse, despertar, repetir. Refugio ya no rezaba. Dios parecía sordo a su dolor. La Virgen de Guadalupe, a quien tanto le había pedido un hijo, no le había dado nada, solo silencio, solo vacío. Una noche, acostada en su colchón, Refugio miró el techo y pensó en dejarse morir. Pensó en dejar de comer, dejar de beber agua, dejar de levantarse. Pensó que nadie la extrañaría, que su muerte sería tan silenciosa como su vida, pero algo en ella, algo pequeño y terco, se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de Armando, tal vez era el miedo, tal vez era solo costumbre, no lo sabía. Así que seguía levantándose cada mañana, seguía subiendo al cerro, seguía cortando nopales, seguía viviendo, aunque ya no supiera para qué. El viento soplaba frío esa mañana en las faldas del Cerro de la Silla, y Refugio caminaba despacio, con su costal al hombro, con su corazón vacío, sin saber que ese día su vida iba a cambiar para siempre. Si sientes que esta historia habla de ti, deja tu like y suscríbete. Necesito llegar a los 1000 suscriptores para que más mujeres como tú encuentren estas historias. Esa tarde, Refugio no vendió nada, ni un solo nopal. Se quedó sentada en su esquina del mercado hasta que el sol comenzó a esconderse. Los otros vendedores ya habían recogido sus puestos. El mercado se vaciaba. Refugio cargó su costal lleno y caminó hacia la parada del camión. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que no tenía dinero para el pasaje. Había gastado sus últimas monedas en un pedazo de pan esa mañana. Miró el camino largo que subía hacia el cerro. Casi 10 kilómetros. Tendría que caminar. Comenzó a subir por la carretera. El sol se ponía rápido, pintando el cielo de naranja y morado. El Cerro de la Silla se alzaba frente a ella como un gigante dormido. Pero esa tarde, algo la hizo detenerse.
Algo la hizo mirar hacia un sendero que se desviaba de la carretera principal. Un camino de terracería que subía más alto, hacia la parte más solitaria del cerro. Un lugar donde nadie iba. Sin saber por qué, Refugio tomó ese camino. Sus pies dolían. El costal pesaba. Pero siguió caminando. Subió y subió, dejando atrás los últimos ranchos. Ahora solo había mezquites retorcidos, nopales salvajes y rocas grises. El viento soplaba más fuerte aquí arriba. Traía el olor a tierra seca. Refugio se detuvo en una explanada pequeña. Desde ahí podía ver toda la ciudad de Monterrey extendida abajo, con sus luces comenzando a encenderse. Dejó caer el costal, se sentó sobre una piedra grande y miró el horizonte. El silencio era absoluto. Solo el viento, solo su respiración. Y entonces los recuerdos llegaron. Recordó el día que conoció a Armando. Tenía 18 años. Él trabajaba en una tienda de materiales. Refugio había ido a comprar clavos. Armando la atendió con una sonrisa tímida. «¿Cuántos necesitas, güerita?» Ella no era güerita, era morena como la tierra. Pero Armando siempre la llamaba así. Se casaron un año después. Una boda sencilla, sin fiesta, sin vestido blanco. Solo ellos dos, un cura y 2 testigos. Pero Refugio fue feliz ese día. Rentaron un cuartito. Armando trabajaba en construcción. Refugio lavaba ropa ajena. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. Y entonces comenzaron a intentar tener hijos. El primer año, Refugio no se preocupó. Pero el segundo año, cuando su vientre seguía plano, comenzó a sentir miedo. El tercer año, visitó a una partera. «Tienes la matriz fría, mija. Necesitas tomar tés calientes». Refugio hizo todo. Tomó tés amargos. Se puso trapos calientes en el vientre. Rezó novenas a Santa Ana. Nada funcionó. Armando la llevó a una clínica del gobierno. El doctor la revisó y le dijo con voz fría: «Tienes adherencias en las trompas. Necesitarías una cirugía. Cuesta unos 50,000 pesos. 50,000 pesos». Para ellos era imposible. Refugio lloró esa noche. Armando la abrazó y le dijo: «No importa, mi Refu. Tú eres suficiente para mí». Pero Refugio sabía que sí importaba. Se sentía rota. Sentía que no era una mujer completa. Los años pasaron. Vivían, pero no eran felices. Había un vacío entre ellos que ninguno sabía cómo llenar. Y entonces, un martes cualquiera, Armando no regresó del trabajo. A la mañana siguiente, tocaron la puerta. 2 hombres con overoles sucios. «Refugio». Armando se cayó del andamio. Cayó desde el 5º piso. No aguantó. El mundo se detuvo. Refugio fue al hospital. Vio el cuerpo de Armando cubierto con una sábana blanca. Tocó su mano. Estaba fría. «Armando, perdóname. Perdóname por no darte hijos». Ahora, sentada en esa piedra del cerro, con el viento frío golpeando su cara, Refugio dejó que las lágrimas cayeran. Lloró por Armando. Lloró por los hijos que nunca tuvo. Lloró por su vida vacía. El cielo se oscureció. Las estrellas comenzaron a aparecer. Refugio se quedó ahí, sola, sin fuerzas para bajar. Pensó en quedarse ahí para siempre. Pensó en dejar que el frío de la noche se la llevara. Pero entonces escuchó algo. Un sonido débil, lejano, un llanto. Refugio levantó la cabeza. Miró alrededor. No había nadie, solo piedras y mezquites. Pero el llanto continuaba, un llanto de bebé. Se puso de pie, siguió el sonido. Caminó entre las rocas, bajando por una pendiente pequeña, y entonces lo vio. Junto a un arbusto seco, envuelto en trapos sucios, había un bebé recién nacido, con la piel morada por el frío, llorando con una voz débil. Todavía tenía el cordón umbilical colgando, sin cortar. Refugio corrió hacia él. Lo tomó en sus brazos. Estaba helado. «Dios mío, ¿quién te dejó aquí?» El bebé abrió los ojos. Eran oscuros, brillantes. Miró a Refugio y dejó de llorar.
Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella, algo que había estado muerto durante años. Su corazón vacío comenzó a latir de nuevo. «No te voy a dejar morir», le dijo al bebé. «Te lo prometo». Se quitó su rebozo y envolvió al bebé con cuidado. Lo apretó contra su pecho, tratando de darle calor. Refugio miró hacia el cielo oscuro. Las estrellas brillaban como nunca las había visto. «Gracias», susurró, y comenzó a bajar del cerro, con el bebé en sus brazos, con un propósito nuevo en su vida vacía. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjanos tu like. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores para seguir compartiendo historias como esta. Refugio bajó del cerro casi corriendo, tropezando con las piedras, resbalando en la tierra suelta. El bebé estaba envuelto en su rebozo, apretado contra su pecho. Podía sentir su cuerpecito frío, su respiración débil. «Aguanta, mi niño», le susurraba mientras bajaba. «Ya casi llegamos. Aguanta». La noche había caído por completo. No había luna, solo las estrellas iluminaban el camino. Refugio conocía cada piedra de ese sendero, pero nunca lo había recorrido con tanta prisa, con tanto miedo. El bebé no lloraba. Eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Los bebés recién nacidos deben llorar, deben moverse. Pero este estaba quieto, demasiado quieto. Refugio llegó a su choza jadeando. Empujó la puerta de lámina y entró. Encendió una vela con manos temblorosas. La luz amarilla iluminó el cuarto pequeño. Puso al bebé sobre el colchón con cuidado. Lo desenvolvió del rebozo. Y entonces lo vio bien por primera vez. Era un niño, pequeñito, flaco, con la piel arrugada y morada por el frío. El cordón umbilical todavía colgaba de su ombligo, seco y oscuro. Tenía los ojos cerrados, los labios azules. Refugio sintió pánico. «No, no, no», susurró. «No te me mueras. Por favor». Corrió a la esquina donde guardaba sus trapos. Tomó el más limpio que tenía y comenzó a frotar suavemente el cuerpecito del bebé, tratando de darle calor. Frotó sus bracitos, sus piernitas, su pecho. «Despierta, mi niño, despierta». El bebé no respondía. Refugio recordó algo que había visto hacer a las parteras. Puso su boca cerca de la nariz del bebé y sopló suavemente. Una vez, 2 veces. El bebé tosió. Refugio sintió que su corazón saltaba. El bebé tosió otra vez y abrió la boca. Y entonces, por fin, lloró. Un llanto débil, como el maullido de un gatito. Pero era un llanto. Era vida. «Gracias, Dios mío», lloró Refugio. «Gracias». Buscó entre sus cosas y encontró una cobija vieja. Envolvió al bebé como un tamalito, dejando solo su carita afuera. Lo cargó contra su pecho y se sentó en el colchón. El bebé seguía llorando, pero ahora con más fuerza. Refugio lo meció suavemente. «Ya, ya, mi niño. Ya estás a salvo. Aquí nadie te va a hacer daño». Pero entonces se dio cuenta de algo. El bebé tenía hambre. Necesitaba leche. Y ella no tenía nada. Miró alrededor de su choza. No había comida. No había leche. No había nada. El pánico volvió a apoderarse de ella. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a alimentar a un bebé recién nacido? Pensó en ir a la casa de Doña Chuy. Pero ya era muy noche. Y además, ¿qué le iba a decir? ¿Que encontró un bebé abandonado en el cerro? La gente haría preguntas. La gente llamaría a la policía. Le quitarían al bebé. No, no podía permitir eso. Refugio miró al bebé. Sus ojitos estaban abiertos ahora, mirándola. Eran oscuros, profundos, llenos de inocencia. «No te voy a dejar», le prometió. «Pase lo que pase, no te voy a dejar». Se levantó con el bebé en brazos y salió de la choza. Caminó hacia la casa de Doña Chuy. Estaba a unos 50 metros, cerro abajo. Había luz adentro. Refugio tocó la puerta con suavidad. Doña Chuy abrió.
Era una mujer gorda, de unos 60 años, con el pelo blanco recogido en un chongo. Miró a Refugio con sorpresa. «Refugio, ¿qué haces aquí a estas horas?» Refugio no sabía qué decir. Bajó la mirada. «Doña Chuy, necesito un favor». «¿Qué pasó, mija?» Refugio respiró hondo. «Necesito leche». «Para un bebé». Doña Chuy frunció el ceño. «¿Un bebé? ¿De quién?» Refugio no respondió. Solo apretó al bebé contra su pecho. Doña Chuy entendió que no iba a obtener respuestas. Suspiró. «Pásale». Refugio entró a la casa. Doña Chuy la llevó a la cocina. Puso una olla con agua en la estufa de gas. «No tengo leche de bebé», dijo. «Pero tengo leche de vaca. Voy a hervirla y enfriarla. Mientras tanto, dame al niño». Refugio dudó. No quería soltar al bebé, pero Doña Chuy extendió los brazos con firmeza. «Dámelo, Refugio. Necesito revisarlo». Refugio le entregó al bebé con cuidado. Doña Chuy lo desenvolvió y lo miró con ojos expertos. Había sido partera durante años. Conocía de bebés. «Está muy frío», dijo. «Y mira, todavía tiene el cordón. ¿Dónde lo encontraste?» «En el cerro», susurró Refugio. Doña Chuy la miró fijamente. «¿Alguien más lo vio?» Refugio negó con la cabeza. Doña Chuy asintió despacio. «Está bien, no voy a preguntar más. Pero este niño necesita cuidados. Necesita calor, comida, y hay que cortarle el cordón. ¿Usted puede hacerlo?» «Sí, pero necesito que me ayudes». Doña Chuy puso al bebé sobre la mesa de la cocina. Buscó un hilo grueso y unas tijeras. Las limpió con alcohol. «Sujétalo bien», le dijo a Refugio. Refugio puso sus manos sobre el bebé, sosteniéndolo con suavidad. Doña Chuy amarró el hilo alrededor del cordón umbilical, cerca del ombligo. Luego cortó con las tijeras. El bebé lloró fuerte. Refugio sintió que se le partía el corazón. «Ya pasó, mi niño», le susurró. «Ya pasó». Doña Chuy limpió el ombligo con alcohol y lo cubrió con una gasa limpia. «Listo, ahora vamos a darle de comer». Preparó un biberón pequeño con la leche hervida y enfriada. Se lo dio a Refugio. «Dáselo despacio, no mucho. Su estómago es muy pequeño». Refugio puso el biberón en la boca del bebé. Al principio el niño no sabía qué hacer, pero luego comenzó a succionar. Tomó unos sorbos y se detuvo. Luego tomó más. Refugio lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez en años que sentía algo parecido a la felicidad. Doña Chuy la observaba en silencio. Luego dijo: «Refugio, ese niño no es tuyo». Refugio levantó la mirada. «Lo sé. Alguien lo va a buscar, o la policía va a hacer preguntas». «Nadie lo va a buscar», dijo Refugio con voz firme. «Lo dejaron para que muriera. Si yo no lo hubiera encontrado, ya estaría muerto». Doña Chuy suspiró. «Aún así, mija, esto puede traerte problemas». «No me importa», dijo Refugio. «Este niño es un regalo de Dios. Me lo puso en el camino, y yo no lo voy a soltar». Doña Chuy la miró durante un largo rato. Luego asintió. «Está bien, pero vas a necesitar ayuda. Yo te voy a ayudar, pero tienes que ser cuidadosa. No le digas a nadie más». «Se lo prometo». Doña Chuy le dio más leche, pañales viejos que había guardado de sus nietos y una cobija limpia. «Mañana te traigo más cosas. Ahora vete a descansar. Ese niño necesita calor y dormir». Refugio volvió a su choza con el bebé en brazos. Lo acostó junto a ella en el colchón, bien envuelto en la cobija. El bebé ya no lloraba. Estaba dormido, con la boca entreabierta, respirando suave. Refugio lo miraba a la luz de la vela. Su carita pequeña, sus manitas cerradas en puños, su pecho subiendo y bajando. «Te voy a cuidar», le susurró. «Te lo juro por Armando. Te voy a cuidar como si fueras mío». Y por primera vez en 3 años, Refugio se durmió con una sonrisa en los labios. Los primeros días fueron los más difíciles.
El bebé lloraba mucho durante las noches. Refugio no dormía. Se levantaba cada vez que el niño hacía el más mínimo ruido. Le daba leche tibia que doña Chuy le traía cada mañana. Le cambiaba los pañales de tela que lavaba en una cubeta con agua fría. Refugio no sabía nada de bebés. Nunca había cuidado uno, pero aprendía rápido. Aprendía por necesidad, por amor, por ese instinto que nace cuando alguien depende completamente de ti. El bebé era tan pequeño que cabía en sus 2 manos. Refugio lo bañaba con agua tibia en una palangana, con cuidado de no mojar el ombligo. Le cantaba canciones que su madre le había cantado cuando era niña. Canciones viejas, de esas que hablan de la luna y las estrellas. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón. El bebé la miraba con esos ojos oscuros y profundos, y Refugio sentía que algo dentro de ella sanaba. Algo que había estado roto durante años comenzaba a unirse de nuevo. Doña Chuy venía todas las mañanas con leche, con pañales limpios, con consejos. Tienes que ponerlo al sol, Refugio. Los bebés necesitan sol para no ponerse amarillos. ¿Amarillos? Sí, mija. Se llama ictericia. Es normal en los recién nacidos, pero el sol ayuda. Refugio sacaba al bebé cada mañana y lo ponía envuelto en su cobija bajo el sol suave de las 9. El niño cerraba los ojitos y se quedaba quieto, como si supiera que eso era bueno para él. Los vecinos del cerro comenzaron a darse cuenta. Era imposible esconder a un bebé que lloraba, pero nadie hacía preguntas directas, solo miraban con curiosidad. Una tarde, la vecina de enfrente, una mujer joven llamada Lupita, se acercó. «Oye, Refugio, ¿ese bebé es tuyo?» Refugio sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la calma. «Sí». «¿De dónde salió? Nunca te vi embarazada». Es de una prima. Me lo dejó para que lo cuidara». Lupita la miró con desconfianza, pero no insistió. «Ah, bueno. Si necesitas algo, me avisas. Gracias». Refugio sabía que la mentira no iba a durar mucho, pero por ahora era suficiente. El bebé crecía rápido. En 2 semanas ya había subido de peso. Su piel ya no estaba morada. Ahora era morena clara, suave como el durazno. El ombligo se le había caído y había quedado una cicatriz pequeña y perfecta. Refugio lo miraba durante horas, contaba sus deditos, besaba sus manitas, le hablaba de todo. «Cuando crezcas te voy a enseñar a subir al cerro. Te voy a mostrar dónde crecen los mejores nopales. Y te voy a contar de tu papá Armando. Aunque no seas su hijo de sangre, él te hubiera querido mucho». El bebé la miraba como si entendiera cada palabra. Refugio dejó de ir al mercado a vender nopales. No podía dejar solo al bebé. Doña Chuy le traía tortillas, frijoles, lo que podía, pero Refugio sabía que no podía depender de la caridad para siempre. Una mañana, mientras el bebé dormía, Refugio salió de la choza y caminó hacia la casa de Doña Chuy. «Doña Chuy, necesito trabajar, pero no puedo dejar solo al niño». Doña Chuy pensó un momento. «¿Sabes lavar ropa?» «Sí. Hay una señora en Guadalupe que necesita lavandera. Pero tienes que ir a su casa. No puedes llevar al bebé». Refugio sintió un nudo en el estómago. «¿Y quién lo va a cuidar?» «Yo», dijo Doña Chuy. «Yo te lo cuido mientras trabajas, pero solo unas horas. No puedo todo el día». Refugio dudó. No quería separarse del bebé ni un minuto. Pero necesitaba dinero. Necesitaba comprar leche, pañales, ropa. «Está bien», dijo finalmente. «Gracias, Doña Chuy». Al día siguiente, Refugio dejó al bebé con Doña Chuy y bajó al pueblo. Caminó hasta la casa de la señora que necesitaba lavandera. Era una casa grande, con jardín y reja de hierro. Tocó el timbre. Salió una mujer de unos 50 años, bien vestida, con el pelo pintado de rubio. «¿Sí?» «Buenos días, señora. Vengo por el trabajo de lavandera». La mujer la miró de arriba abajo.
¿Tienes experiencia? Sí, señora. He lavado ropa toda mi vida. ¿Cuánto cobras? Lo que usted me quiera dar, señora. La mujer pensó un momento. Te doy 100 pesos por día. Vienes 3 veces a la semana. Lavas, planchas y doblas. ¿Te parece? 100 pesos. No era mucho, pero era algo. Sí, señora. Me parece bien. Empieza mañana, a las 8 de la mañana. Refugio volvió corriendo a la casa de doña Chuy. El bebé estaba dormido en los brazos de la vecina. Refugio lo tomó con cuidado y lo apretó contra su pecho. ¿Cómo se portó? Bien, mija. Lloró un poco, pero le di su leche y se calmó. Gracias, doña Chuy. No sé cómo pagarle. No me tienes que pagar nada. Solo cuida bien a ese niño. Refugio comenzó a trabajar. 3 veces a la semana iba a la casa de la señora. Lavaba montañas de ropa, planchaba camisas, pantalones, sábanas. Le dolían las manos, la espalda, los pies, pero no le importaba, porque ahora tenía una razón para levantarse cada mañana. Con el dinero que ganaba, compraba leche, pañales desechables, jabón para bebé. Incluso compró una cobija nueva, suave y calientita, solo para el niño. El bebé seguía creciendo. Ya tenía 1 mes. Comenzaba a hacer ruiditos, a mover las manitas, a seguir con la mirada a Refugio cuando ella se movía por la choza. Una noche, mientras lo mecía para que se durmiera, Refugio se dio cuenta de algo. No le había puesto nombre. Durante todo ese tiempo solo le decía mi niño o mi bebé. Necesitas un nombre, le dijo. Un nombre bonito. Pensó en Armando, pero no. Ese nombre le dolía demasiado. Pensó en los santos, en los nombres que escuchaba en la iglesia. Y entonces recordó algo. Cuando era niña, su abuela le contaba la historia de un santo que cuidaba a los viajeros perdidos. San Cristóbal, el que cargaba a los niños en sus hombros para cruzar el río. Cristóbal, susurró. Te voy a llamar Cristóbal. Porque yo te encontré perdido, y te cargué para salvarte. El bebé la miró y sonrió. Era la primera vez que sonreía. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. Refugio sintió que el corazón se le llenaba de luz. Cristóbal, repitió. Mi Cristóbal. Desde ese día el bebé tuvo nombre, y Refugio tuvo un hijo. Los días pasaban más rápido ahora. Refugio trabajaba, cuidaba a Cristóbal, lo bañaba, lo alimentaba, le cantaba. Ya no pensaba en el pasado. Ya no pensaba en Armando con tanto dolor. Ahora pensaba en el futuro, en enseñarle a Cristóbal a caminar, a hablar, a reír. Doña Chuy la veía y sonreía. Te ves diferente, Refugio. Te ves viva. Y era cierto. Refugio había vuelto a vivir. Después de 3 años de caminar como fantasma, ahora tenía luz en los ojos. Tenía propósito. Tenía amor. Una tarde, mientras Cristóbal dormía en su regazo, Refugio miró por la puerta de su choza hacia el cerro, hacia el lugar donde lo había encontrado. Gracias, susurró. Gracias por ponerlo en mi camino. No sabía a quién le agradecía. A Dios, al destino, a la vida. No importaba. Solo sabía que ese bebé la había salvado tanto como ella lo había salvado a él. Y por primera vez en años, Refugio sintió que valía la pena seguir viviendo. Pasaron 2 meses. Cristóbal ya no era ese bebé morado y frágil que Refugio había encontrado en el cerro. Ahora era un niño gordito, de mejillas redondas y ojos brillantes. Cuando Refugio llegaba de trabajar, él la recibía con una sonrisa grande que le iluminaba toda la cara. «Mi Cristóbal», decía Refugio, cargándolo. «¿Me extrañaste?» El bebé agitaba los bracitos y hacía ruiditos felices. Refugio lo besaba en la frente, en las mejillas, en las manitas. No se cansaba de tocarlo, de olerlo, de sentir su calor. La choza ya no parecía tan vacía. Refugio había comprado una cuna de segunda mano en el mercado. Era vieja y despintada, pero estaba firme. Le puso una cobija suave adentro y ahí dormía Cristóbal. También había comprado ropa de bebé,
Mamelucitos, calcetines pequeñitos, gorros, todo de segunda mano, pero limpio y en buen estado. En las noches, después de darle de comer a Cristóbal y acostarlo, Refugio se sentaba junto a la cuna y lo miraba dormir. Escuchaba su respiración suave, veía cómo su pecho subía y bajaba, y sentía una paz que nunca había conocido. «Eres mi milagro», le susurraba, «mi regalo del cielo». Doña Chuy seguía ayudándola, pero ahora Refugio ya no dependía tanto de ella. Con el dinero que ganaba lavando ropa, podía comprar leche, pañales, comida. No era mucho, pero era suficiente. Una mañana, mientras trabajaba en casa de la señora, la patrona la llamó. «Refugio, ven acá». Refugio dejó la ropa que estaba planchando y fue a la sala. La señora estaba sentada en un sillón grande, tomando café. «Siéntate», le dijo. Refugio se sentó en la orilla del sillón, con las manos en el regazo. «Me dijeron que tienes un bebé», dijo la señora. Refugio sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién le había dicho? ¿Qué iba a pasar ahora? «Sí, señora», respondió con voz baja. «¿Es tuyo?» Refugio dudó, pero luego asintió. «Sí, señora». La señora la miró con curiosidad. «¿Y el padre?» «Murió, señora. Hace 3 años». La señora tomó un sorbo de café. «Qué raro. Nadie te vio embarazada». Refugio no supo qué decir. La señora la miraba fijamente, esperando una respuesta. «Es que yo no salía mucho, señora. Me daba pena». La señora asintió despacio, pero Refugio notó que no le creía del todo. Aún así, no insistió. «Está bien. Solo quería saber. Puedes seguir trabajando». «Gracias, señora». Refugio volvió a la plancha con las manos temblando. Sabía que la mentira no iba a durar para siempre, pero por ahora tenía que seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas. Cristóbal crecía rápido. Ya sostenía la cabeza. Ya se reía a carcajadas cuando Refugio le hacía cosquillas. Ya agarraba cosas con sus manitas. Refugio comenzó a llevarlo al mercado. Lo cargaba en un rebozo amarrado a su espalda, como hacían las mujeres indígenas. Cristóbal iba feliz, mirando todo con curiosidad. La gente del mercado lo veía y sonreía. «Qué bonito bebé, Refugio». «Gracias». «¿Es tuyo?» «Sí». Nadie preguntaba más. O tal vez no querían saber. En los barrios pobres, la gente aprende a no hacer demasiadas preguntas. Refugio volvió a vender nopales, pero ahora solo los sábados. Los otros días trabajaba lavando ropa. Con Cristóbal en la espalda, cortaba las pencas en el cerro. El niño se quedaba dormido con el movimiento, arrullado por el viento. Una tarde, mientras cortaba nopales, Refugio se detuvo. Miró hacia el lugar donde había encontrado a Cristóbal. El arbusto seco seguía ahí. Las piedras grises, el silencio. «Aquí te encontré», le dijo a Cristóbal, aunque él no podía entenderla. «Aquí comenzó nuestra vida juntos». Sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, de agradecimiento, de amor. Bajó del cerro con su costal lleno, y Cristóbal dormido en su espalda. Cuando llegó a la choza, lo acostó en la cuna y se puso a limpiar los nopales. Mientras trabajaba, cantaba: «Ala rorro niño, ala rorro ya, duérmete mi niño, duérmete mi amor». Cristóbal despertó y la miró. Refugio dejó los nopales y lo cargó. «¿Tienes hambre, mi vida?». Le preparó su biberón y se sentó en el colchón para darle de comer. Cristóbal tomaba la leche con los ojos fijos en ella. Refugio le acariciaba la cabecita. «Sabes, mi Cristóbal, yo nunca pensé que iba a ser mamá. Pensé que Dios me había castigado. Pensé que no merecía tener un hijo, pero luego te encontré a ti, y entendí que Dios no me había olvidado. Solo estaba esperando el momento perfecto». El bebé dejó de tomar leche y le sonrió. Refugio sintió que el corazón se le derretía. «Te amo», le dijo. «Te amo más que a mi propia vida». Los vecinos del cerro comenzaron a aceptar a Cristóbal como parte de la comunidad.
Doña Chuy lo cuidaba cuando Refugio trabajaba. Lupita, la vecina de enfrente, le regaló ropa que sus hijos ya no usaban. Don Memo, el señor que vendía leña, le trajo un cochecito viejo pero funcional. Para que no lo cargues tanto en la espalda, Refugio. Te vas a lastimar. Gracias, don Memo. Refugio comenzó a sentir algo que no había sentido en años. Comunidad. Ya no estaba sola. Tenía a Cristóbal y tenía a los vecinos que la ayudaban. Una noche, mientras acostaba a Cristóbal, escuchó música a lo lejos. Era una fiesta en alguna casa del barrio. Refugio se asomó por la puerta y vio luces de colores. Escuchó risas, voces alegres. Antes, esas fiestas la hacían sentir más sola. Le recordaban todo lo que había perdido. Pero ahora, con Cristóbal dormido en su cuna, Refugio sonrió. «Algún día vamos a ir a una fiesta juntos», le dijo al bebé dormido. «Vas a bailar, vas a comer pastel, vas a jugar con otros niños. Y yo voy a estar ahí, viéndote feliz». Cerró la puerta y se acostó junto a la cuna. Puso su mano sobre el pecho de Cristóbal, sintiendo su respiración. «Gracias por salvarme», susurró. «Gracias por darme una razón para vivir». Los meses pasaron. Cristóbal cumplió 3 meses, luego 4. Ya se volteaba solo, ya se reía fuerte. Ya reconocía la voz de Refugio y lloraba cuando ella se alejaba. Refugio trabajaba duro, pero ya no sentía el peso del cansancio como antes. Ahora cada esfuerzo tenía sentido. Cada peso que ganaba era para Cristóbal. Cada día que pasaba era un día más con él. Una tarde, después de trabajar, Refugio compró un dulce en la tienda, un dulce de leche envuelto en papel dorado. Se lo comió despacio, saboreándolo. Hacía años que no se daba un gusto así. «Cuando crezcas», le dijo a Cristóbal, «te voy a comprar dulces, te voy a comprar juguetes, te voy a dar todo lo que yo nunca tuve». El bebé la miraba con esos ojos oscuros y profundos, y Refugio supo que haría cualquier cosa por él, lo que fuera. Esa noche, mientras Cristóbal dormía, Refugio sacó una caja vieja que guardaba debajo del colchón. Adentro estaban las pocas cosas que le quedaban de Armando. Una foto borrosa de su boda, un pañuelo que él usaba, una medalla de la Virgen de Guadalupe que le había regalado. Refugio miró la foto. Armando sonreía, joven y fuerte. Ella estaba a su lado, con un vestido sencillo y flores en el pelo. «Armando», susurró, «sé que no es tu hijo, pero lo voy a criar como si lo fuera. Le voy a hablar de ti. Le voy a decir que su papá fue un hombre bueno, trabajador, que me amó. Y sé que tú, desde donde estés, lo vas a cuidar también». Guardó la foto y cerró la caja. Luego se acostó junto a la cuna de Cristóbal. Por primera vez en años, Refugio se durmió sin llorar. Se durmió con una sonrisa. Se durmió sintiendo que, a pesar de todo el dolor, la vida le había dado una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad tenía nombre: Cristóbal. Cristóbal tenía 5 meses cuando todo cambió. Era un sábado por la mañana. Refugio estaba en el mercado vendiendo nopales. Cristóbal dormía en el cochecito junto a ella, tapado con una cobija ligera. El sol ya pegaba fuerte y el mercado estaba lleno de gente. Refugio acomodaba sus pencas cuando escuchó una voz detrás de ella. «Disculpe, señora». Se volteó. Era una mujer joven, de unos 25 años, delgada, con el pelo largo y despeinado. Vestía ropa sucia y tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban. «¿Sí?», preguntó Refugio. La mujer miraba el cochecito, miraba a Cristóbal. Ese bebé, ¿de dónde lo sacó? Refugio sintió que el estómago se le revolvía. Algo en la voz de esa mujer la asustó. «Es mi hijo», respondió, poniéndose de pie. La mujer negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, ese es mi bebé. Yo lo reconozco. Tiene una manchita en el cuello, del lado derecho. Una mancha de nacimiento». Refugio sintió que el mundo se detenía. Cristóbal sí tenía una manchita en el cuello,
una pequeña marca café casi invisible. Refugio la había visto 1000 veces cuando lo bañaba. «No sé de qué habla», dijo Refugio, tratando de mantener la calma. «Este niño es mío». La mujer se acercó más. Olía a sudor y a algo amargo, como alcohol viejo. «Por favor», suplicó. «Déjeme verlo. Solo déjeme ver si tiene la mancha». «No», dijo Refugio poniéndose frente al cochecito. «Váyase». La mujer comenzó a llorar. «Usted no entiende. Yo lo dejé en el cerro porque no tenía cómo cuidarlo. Pensé que iba a morir, pero luego me arrepentí. Volví a buscarlo y ya no estaba. He estado buscándolo durante meses y ahora lo encontré». Refugio sintió que las piernas le temblaban. Esta mujer era la madre biológica de Cristóbal, la que lo había abandonado para que muriera. Si lo dejó para que muriera, entonces no es su hijo, dijo Refugio con voz firme. Yo lo salvé, yo lo cuidé, yo soy su madre ahora. Por favor, lloró la mujer. Yo estaba desesperada, no tenía dinero, no tenía casa. El papá del bebé me dejó cuando supo que estaba embarazada. Yo no sabía qué hacer. Algunas personas del mercado comenzaron a acercarse, curiosas. Refugio sintió pánico. No podía dejar que esto se convirtiera en un escándalo. «Váyase», le dijo a la mujer, «o llamo a la policía». La mujer retrocedió, asustada, pero antes de irse dijo, «Voy a volver, voy a recuperar a mi hijo, es mío por derecho», y se fue corriendo entre los puestos del mercado. Refugio se quedó parada, temblando. Miró a Cristóbal. El bebé seguía dormido, ajeno a todo. Refugio lo cargó del cochecito y lo apretó contra su pecho. «Nadie te va a quitar de mi lado», le susurró. «Nadie». Recogió sus cosas rápido y salió del mercado. Subió al cerro casi corriendo, con Cristóbal en brazos y el cochecito vacío empujándolo con dificultad. Cuando llegó a su choza, cerró la puerta con seguro. Se sentó en el colchón, todavía temblando, con Cristóbal en su regazo. El bebé despertó y la miró con esos ojos grandes. Refugio lo besó en la frente. «No te preocupes, mi amor. Yo te voy a proteger». Pero por dentro, Refugio estaba aterrada. ¿Y si esa mujer volvía? ¿Y si llamaba a la policía? ¿Y si le quitaban a Cristóbal? No podía permitirlo, no después de todo lo que habían pasado juntos. Esa noche Refugio no durmió. Se quedó despierta, mirando la puerta, esperando que alguien tocara. Pero nadie vino. Al día siguiente fue a ver a Doña Chuy. «Doña Chuy, necesito hablar con usted». La vecina la hizo pasar. Refugio le contó todo. Lo de la mujer en el mercado, lo que había dicho, la amenaza de volver. Doña Chuy escuchó en silencio. Luego suspiró. «Ay, Refugio. Yo sabía que esto iba a pasar. Ese niño no es tuyo legalmente. Si esa mujer va con la policía, te lo van a quitar». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Refugio, con lágrimas en los ojos. «Tienes 2 opciones. O se lo devuelves, o te lo llevas lejos de aquí». «No se lo voy a devolver», dijo Refugio con firmeza. «Ella lo dejó para que muriera. No mereces ser su madre. Entonces tienes que irte, lejos, donde nadie te conozca». Refugio pensó en eso. ¿Irse? ¿A dónde? No tenía dinero. No tenía familia en otro lugar. Solo tenía esta choza, este cerro, estos vecinos. Pero tenía a Cristóbal. Y eso era lo único que importaba. «¿A dónde puedo ir?», preguntó. Doña Chuy pensó un momento. «Tengo una prima en Saltillo. Vive sola. Tal vez te pueda ayudar, te puedo dar su dirección». «¿Y cómo llego hasta allá?» «En camión. Cuesta como 200 pesos». Refugio hizo cuentas mentales. Tenía ahorrados unos 500 pesos. Era todo lo que tenía. Pero si se iba, necesitaría dinero para comer, para rentar un cuarto, para sobrevivir. «No sé si pueda, Doña Chuy». «Pues piénsalo bien, mija, porque si esa mujer vuelve con la policía, no vas a tener opción.
Refugio volvió a su choza con el corazón pesado. Miró alrededor. Era poco lo que tenía, pero era suyo. Era su hogar. ¿De verdad tenía que dejarlo todo? Esa tarde, mientras Cristóbal dormía, Refugio escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana y vio a 2 policías hablando con doña Chuy. El corazón se le detuvo. Corrió hacia la cuna, cargó a Cristóbal y lo envolvió en su rebozo. Agarró una bolsa y metió ropa del bebé, pañales, biberones. Metió su dinero, la foto de Armando, la medalla de la Virgen. Los policías se acercaban a su choza. Refugio salió por la puerta de atrás. Era solo un hueco en la lámina que daba al cerro. Nadie lo usaba porque el terreno era muy empinado, pero Refugio no tenía opción. Comenzó a subir por el cerro, con Cristóbal apretado contra su pecho. Escuchó que los policías tocaban la puerta de su choza. «Señora, abra la puerta». Refugio siguió subiendo. Las piedras se le clavaban en los pies. Las ramas de los mezquites le raspaban los brazos, pero no se detuvo. Subió y subió hasta que las voces de los policías se perdieron en la distancia. Llegó a la parte alta del cerro, donde había encontrado a Cristóbal meses atrás. Se sentó en la misma piedra. Cristóbal lloraba, asustado por el movimiento brusco. Refugio lo meció. «Tranquilo, mi amor. Ya pasó. Ya estamos a salvo». Pero no estaban a salvo. Refugio lo sabía. Los policías iban a volver, iban a buscarla, y tarde o temprano la iban a encontrar. Miró el horizonte. El sol comenzaba a ponerse. La ciudad de Monterrey brillaba abajo, ajena a su dolor. «¿Qué voy a hacer?», le preguntó a Cristóbal. «¿Cómo te voy a proteger?». El bebé dejó de llorar y la miró. Sus ojitos oscuros parecían decirle: «Tú puedes. Tú eres fuerte». Refugio respiró hondo. Tenía razón. Era fuerte. Había sobrevivido a la muerte de Armando. Había sobrevivido a la soledad, al hambre, a la tristeza. Podía sobrevivir a esto también. Se puso de pie. Miró hacia el norte, hacia donde estaba Saltillo. Era lejos, pero no imposible. «Nos vamos a ir», le dijo a Cristóbal. «Nos vamos a ir lejos de aquí. Y vamos a empezar de nuevo, tú y yo, juntos». Comenzó a bajar del cerro por el otro lado, alejándose de su choza, alejándose de los policías, alejándose de todo lo que conocía. No sabía qué les esperaba. No sabía si iban a lograrlo, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que nadie le quitara a su hijo, porque Cristóbal era suyo, no por sangre, sino por amor, y ese amor era más fuerte que cualquier ley, que cualquier policía, que cualquier madre biológica que lo había abandonado. Refugio caminó toda la noche, con Cristóbal dormido en su pecho, con la luna iluminando su camino, con el miedo y la esperanza caminando juntos a su lado. Al amanecer, sus piernas ya no podían más. Llegó a una carretera desierta y se sentó en una piedra. Los pies le sangraban. Tenía sed. Cristóbal despertó y comenzó a llorar. «Ya, mi amor», le susurró. «Ya casi llegamos», pero no sabía a dónde. Entonces vio luces a lo lejos. Un camión de carga se acercaba. Refugio se puso de pie y levantó la mano. El camión se detuvo. El conductor bajó la ventana. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con bigote gris y sombrero de paja. «¿Qué hace aquí, señora? Necesito llegar a Saltillo, por favor». «Tengo un bebé». El hombre miró a Cristóbal. Luego miró los pies descalzos de Refugio, su ropa sucia, su mirada desesperada. «Súbase». Refugio subió a la cabina. El hombre arrancó sin hacer más preguntas. Le dio agua para el bebé. «Está huyendo». Refugio asintió. «Quieren quitarme a mi hijo». El hombre no dijo nada más. Solo manejó en silencio hasta Saltillo. Cuando llegaron, Refugio le agradeció con lágrimas en los ojos. «Cuídese, señora», le dijo el hombre. «Y cuide a ese niño». Refugio buscó la dirección que doña Chuy le había dado. Era una casa pequeña de ladrillo. Tocó la puerta,
Abrió una mujer gorda con lentes gruesos. Se llamaba Rosario. «Soy Refugio. Doña Chuy me dijo que tal vez usted me podía ayudar». Rosario la miró de arriba a abajo. «Pasa». Pero solo unos días. Le dio un cuarto pequeño con un colchón en el suelo. Refugio acostó a Cristóbal y se sentó junto a él, agotada. Los días siguientes fueron difíciles. Refugio buscó trabajo por todas partes, pero nadie la contrataba. Su dinero se acababa. Rosario comenzó a impacientarse. «Refugio, ya llevas 3 días. No puedo mantenerte». Esa noche, Refugio lloró en silencio. Estaba perdida. Sin dinero, sin trabajo, sin esperanza. «Dios mío, ayúdame», susurró. Al día siguiente, mientras caminaba por el centro con Cristóbal en brazos, vio una iglesia. Entró. Adentro estaba fresco y silencioso. Refugio se sentó frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Virgencita», susurró, «no te pido riquezas, solo te pido que me dejes quedarme con mi hijo. Dame fuerzas para protegerlo». Una voz detrás de ella la sobresaltó. «¿Estás bien, hija?». Era un sacerdote mayor, con el pelo blanco. Refugio le contó todo. El padre escuchó en silencio. «El amor que tienes por ese niño es real», le dijo. «Dios ve eso. Conozco a una abogada que ayuda a mujeres como tú. Déjame hablar con ella». Al día siguiente, el padre le presentó a la licenciada Martínez. «Voy a ayudarte a pelear por la custodia de Cristóbal», le dijo la abogada. «No será fácil, pero lo vamos a intentar». Los meses siguientes fueron una batalla. Refugio tuvo que declarar ante un juez. Tuvo que contar su historia una y otra vez. La madre biológica también declaró, diciendo que se había arrepentido. Pero la abogada presentó pruebas. Testimonios de Doña Chuy. Fotos de Refugio cuidando a Cristóbal. Recibos de todo lo que había comprado para él. El juez escuchó todo. Y finalmente, después de 6 meses, dio su veredicto. La señora Refugio ha demostrado ser la cuidadora principal del menor. Ha provisto para él, lo ha amado, lo ha protegido. La madre biológica lo abandonó en circunstancias que pusieron en peligro su vida. Por lo tanto, otorgó la custodia permanente a la señora Refugio. Refugio no podía creerlo. Miró a la abogada, que sonreía con lágrimas en los ojos. «Ganaste. Cristóbal es tuyo». Refugio abrazó a Cristóbal, que ahora tenía 1 año y caminaba tambaleándose. El niño le dio un beso en la mejilla. «Mamá», dijo con su vocecita pequeña. Era la primera vez que lo decía. Refugio sintió que el corazón se le llenaba de una luz tan brillante que podía iluminar el mundo entero. Salió del juzgado con Cristóbal de la mano. El sol brillaba sobre las calles de Saltillo. La gente caminaba, vivía, reía. Refugio miró al cielo azul. «Gracias, Armando», susurró. «Gracias, Virgencita». «Gracias, Dios». Y comenzó a caminar hacia su nueva vida. Una vida donde ya no estaba sola. Una vida donde tenía un hijo. Una vida donde el amor había vencido al dolor. Refugio había renacido. Y todo había comenzado aquella noche fría en el cerro, cuando encontró a un bebé abandonado y decidió salvarlo. Porque al salvarlo a él, se había salvado a sí misma. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.